Amén y amén. Creo que no se oye, ahorita van a... Bueno. No, no pasa nada, no. ¿Ya el pastoral ya está para la prédica? Aló. Va. ¿Ya se escucha? Bueno, pues muy buenos días a todos. Dios los bendice. Vamos a ver algo que a mí me llamó mucho la atención y ha sido, pues para mí un cambio en mi forma de ver las cosas ya desde hace algún tiempo a la fecha. Porque el carácter de siervo no es a veces tan fácil de que tú lo adquieras o de que tú lo tengas. A veces uno piensa que porque ya recibes a Cristo, que porque ya vienes a la iglesia, que porque ya tales o cuales cosas haces, ya tienes el carácter, la mente de Cristo, la forma de pensar de Cristo. Y a mí me interesa mucho esa parte, porque a veces yo escuchaba al apóstol hace días y la gente que no es probada difícilmente va a tener ese carácter que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primeramente vamos a Jeremías 33:3. Todo el mundo no la sabemos esa, ¿verdad? Jeremías 33:3. Dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso es importante, porque el que nos tiene que mostrar las cosas es Dios. Lo que Dios está haciendo en cada persona lo muestra a cada uno en manera independiente. Por eso la salvación es personal. Por eso la relación con Dios es personal, ¿sí? No es grupal. Si yo hago muchas cosas y los que están a mi alrededor no las hacen, no sirve de nada. Yo podré a lo mejor llegar a un nivel, pero el de al lado, no por estar conmigo, va a recibir lo mismo. ¿De acuerdo? Yo les comentaba muchas veces en la célula, yo te puedo enseñar algo de lo que he aprendido de la palabra. Te puedo mostrar el testimonio de vida que Dios ha hecho conmigo. Pero no te puedo enseñar a amar a Cristo. Eso no te lo puedo enseñar, eso es tuyo. Eso lo puedes hacer solamente tú. Y esa es la parte que a mí me llama mucho la atención, porque cada persona recibe las cosas de diferente manera y toma decisiones de diferente forma. Vamos a Lucas 17:11, por favor. Y esta parte de la Biblia nos va a hablar de los leprosos, de 10 leprosos. Los leprosos son figura de pecado. La lepra en aquel entonces era figura de pecado. Entonces tenemos que entender que vistos a los ojos de las personas eran 10 personas pecadoras. Entonces comenzamos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bendecimos al apóstol donde quiera que esté. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de hablar de su palabra, y que sea esa unción quíntuple sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Y como dijo el pastor Daniel, que un carbón encendido del cielo, y que sea palabra de Dios y no de hombre en este lugar. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Esto es interesante. Quiere decir que la mitad eran samaritanos. El 50% de esos 10 eran samaritanos, no eran judíos. Y el 50% eran galileos. Aunque era Galilea de los gentiles, seguía siendo de gente judía. Entonces, pensemos que 5 de ellos eran judíos y 5 de ellos no eran judíos. Dice: y al entrar por la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon a lo lejos. ¿Se fijan esto? Ellos no se acercaron a Dios. Ellos a lo lejos sabían que la gente los tenía como rechazados, como inmundos, pero ellos no tuvieron en su corazón el acercarse a Cristo. Ellos desde lejos. Entonces, entendemos que dentro de las reglas del pueblo, el apartar a los leprosos fuera de la ciudad
no era por maldad. Dios lo da en las primeras indicaciones de lo que es el Pentateuco, que los leprosos deberían de estar fuera del pueblo. ¿Y por qué? ¿Porque en ese tiempo había antibióticos? Pues no. ¿Había analgésicos? ¿Había medicamentos? Pues no. Entonces la única forma de mantener al pueblo sano era apartándolos de ahí, ¿sí? Entonces ellos estaban aparte del pueblo. Y entendemos que si ellos se hubieran acercado a Cristo, o si hubieran tenido un poco más de conocimiento de Dios, hubieran estado lejos. No, hubieran corrido a los pies del Señor, ¿verdad? Y se hubieran postrado ante Él. Pero ellos se sabían enfermos, se sabían inmundos, ¿sí? Vamos en el 13, dice: y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Que hoy leímos al principio: clama a mí y yo te responderé. Ellos empezaron a gritarle, a clamarle al Maestro, no a su padre, no a su amigo, no a su conocido, a alguien que sabía que era un maestro de la palabra. Y esto es muy interesante, porque nosotros tenemos la idea de que cada que oramos, Dios nos escucha. Y fíjense que eso no es verdad. Cada que tú oras, la intención es que seas escuchado. Pero si hay pecado en ti, ¿Dios escucha? Pues no escucha, ¿verdad? Entonces, me llama mucho la atención porque ellos le hablan como maestro, no le hablan con un nombre propio, no le hablan como padre, no le hablan de tú. Y vamos a ver esa parte, ¿verdad? Dice el número 14: cuando los vio les dijo: mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras se iban, fueron limpiados. Punto importante: ¿pidieron ser sanados? No. Dios en su infinita misericordia, en el trayecto los limpió, los sanó. Ellos nomás le gritaron: ten misericordia de mí. ¿De qué? No sé. Nomás ten misericordia. A lo mejor necesitaban muchas otras cosas aparte de ser sanos, ¿verdad? Pero ellos nomás gritaron eso, y lo que abiertamente Dios hizo fue sanarlos, ¿sí? Jesús no les pregunta: ¿qué quieres que haga contigo? Porque hay varios que sí les pregunta. Cuando se ponen en el camino, sí les pregunta: ¿tú qué quieres que haga contigo? Simplemente por su amor, misericordia, favor y poder, lo hizo y lo sanó. Pero te fijaste que ellos no hicieron oraciones acá: Señor, ven, sáname, y se postraron, y se tiraron, y se levantaron. No. Ellos nomás le dijeron: Maestro, ten misericordia de mí, y tan. Y a veces oraciones sencillas y oraciones venidas del corazón son las que Dios escucha. Porque si tú te metes a hacer una oración como lo hace otra persona, como lo escuchas de otro, o como tienes por costumbre, probablemente esa oración Dios no la está escuchando. Dios lo que escucha es un corazón contrito y humillado, un corazón que sea legítimo delante de Dios. Y eso me llama mucho la atención. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuántos? Uno. Nomás uno. Y ese es un primer tipo de persona que recibe las cosas, glorifica a Dios, regresó a darle gracias a Dios, se postró, dice, y se postró el rostro en tierra a sus pies y dándole gracias. Y este era samaritano, ni siquiera era judío, ni siquiera era del pueblo de Dios. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 que le fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Achis. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Y él entendió que el proceso iba más allá. No nomás era ser sano, sino también ser salvo.
Pero algo que me llama la atención es, ¿y hizo algo más? Pues no dice nada. No dice que predicó el evangelio, no dice que era un profetazo, no dice que era un pastorazo, nada. Nomás dice que sanó, fue salvo y tan tan. Y a veces muchos de nosotros nos quedamos en esa actitud de llegar, recibir de Dios, recibir favor de Dios, ser sanados por Dios y no hacemos nada más. Tan tan, ahí quedó. Ahí quedó. Solamente uno tuvo el entendimiento de honrar y entendió que el proceso no era completo. No había terminado sin que Cristo no estaba completo y que necesitaba que Dios en su corazón y ser salvo. Entonces, preguntas. ¿Dios tiene la obligación de perdonarme? Pues no, ¿verdad? ¿Lo hace por qué? Por amor. ¿O Dios tiene la obligación de bendecirme? Tampoco. Igualmente lo hace porque me ama. Y otro de los puntos es, ¿tú estás seguro que Dios ya perdonó tu pecado? Es algo que a mí me llama mucho la atención. Y ahora que fuimos en el retiro o campamento de varones, yo les platicaba que a mí me pasó algo muy especial. No voy a hablar de personas en común, ni mucho menos. Pero en un tiempo dado, empezó gente a decirme, ¿sabes qué? Siervos, voy a dejarlo hasta ahí. A decirme, ¿sabes qué? Pues tú ya no eres de aquí. Están orando para que te vayas. Y fíjate que me dijeron tal cosa. Y fíjate que esto y lo otro. Y demás situaciones que empecé yo a prestar mis oídos. Y no importa quién lo haya hecho. Porque el mismo Pedro le dijo a Jesús, pasa de ti esta copa, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Y yo no digo que ellos hicieron mal o bien. Fue su forma de pensar. Y yo no soy quien para juzgar a nadie. Ese no es el punto. El punto es que número uno, y se los digo en primera persona hablando de mí, persona que presta sus oídos y persona que presta su voz para meterse en una situación de eso, aún y cuando sea la persona de la que están hablando, no es inocente. No es inocente. Los que nos prestamos a estar metidos en cosas así, no es ser inocente. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tienes que hacer? Ir con la persona que te están diciendo, fíjate que fulanito dijo que tú tienes las orejas muy grandotas. Y vas y le dices, oye, ¿es cierto que tú dijiste que soy orejón? Y si te dice sí o si te dice no, pues ya es rollo que ya tú puedes arreglarlo con él, ¿verdad? Y esa es la parte que a veces nosotros perdemos eso. Esa esencia de preguntarle primeramente a quién. A Dios. Si lo que están diciendo es de parte de Dios o no es de parte de Dios. ¿Y cómo tú vas a saber si algo es de parte de Dios o no de Dios? Bien fácil. Fíltralo con la palabra de Dios. Óralo a Dios. Porque fíjense, hasta el día de hoy, a mí, Alejandro, o como lo dicen ustedes, el pastor Alex, gracias a Dios por ello, me han ofrecido 3 iglesias de entregármelas en la mano. Y a mí Dios nunca me ha dicho que sí. 3, completitas. Y a mí no me ha dicho, va. Me han dicho, mira, ya tenemos al que canta, ya tenemos al que toca la guitarra, ya tenemos hasta el que hace cha-cha-cha. Órale, vente con nosotros. Pero a mí Dios no me ha dicho sí. Y mientras a mí Dios no me diga sí, yo no me voy a mover. Y yo no porque me crea muy fregón y decir, no, es que a mí no me sacan ni de los pelos. Eso no es cierto. Por misericordia estoy aquí, por misericordia soy salvo y por misericordia Dios tomó mi vida
y puedo hacer algo para su servicio. ¿Sí? Eso es muy diferente. Y yo hoy lo que te quiero decir es, trata de no escuchar lo que no viene de Dios. Porque mucha gente, probablemente de estos 10, 9 escucharon que probablemente esto no era de Dios y no regresaron a darle gloria a Dios. Solamente uno tuvo el entendimiento suficiente para regresar a sus pies y decirle gracias, glorificar su nombre. Y esto es importante, porque si tú te gusta eso del evangelismo, esta es la medida, de cada 10 gentes que tú le prediques, ¿cuántos van a recibir bien a Cristo? 1. Entonces es un chamba bien desgastante. A veces predicas y predicas y predicas y luego le dices a Dios, pues que ninguno va a recibir nada, Señor. Y con 1. Y a veces ese 1 transforma la vida de muchos. Vamos a Lucas 8:26, por favor. Y vamos a hablar de otro tipo de persona. Habla que llega Jesús con sus discípulos en una barca y dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, no moraba en casa, sino en sepulcros. Número 1. ¿Cuál es la manera más sencilla, y lo voy a decir tal cual porque es bíblico, de que alguien se endemonie? Dice que cuando la persona pide perdón y vuelve otra vez a dejar, dice que el demonio sale y anda por ahí y regresa con 7 peores. Y a mí me llama mucho la atención porque él dice que no tenía ropa, o sea, no había una cobertura, no moraba en casa, sino que estaba en los sepulcros, en lugares donde había pura muerte, y él no se daba cuenta. Lo más seguro que esta persona conocía de Dios, sabía quién era Jesús, probablemente hasta servía a Cristo, porque si tú te fijas más adelante, a Jesús le habla de primera persona, le habla de tú. Lo conocía, no le habla de maestro como los anteriores, le habla de tú. Y otro de los puntos importantes es que él va al encuentro de Jesús. Eso de que tiene mucho tiempo también es importante, porque tiene mucho tiempo que no se acerca a Dios, que no ora, que no lee la Biblia, que empieza a escuchar cosas. Y a veces, yo te voy a decir muchas cosas, la televisión, el internet, muchas cosas que tú crees que son cristianas, y que el que dice estar hablando, dice ser de parte de Dios, probablemente lo que está diciendo no es nada bíblico. Nada bíblico. Y muchos de nosotros nos vamos a decir, ay, gloria a Dios, porque dijo que quién sabe qué, y voy a ser millonario en el nombre de Cristo Jesús. En ningún lado viene que alguien va a ser millonario en el nombre de Cristo Jesús, que yo lo sepa. Dice Dios que prospera y bendice, ¿verdad? Pero así tal cual, dice que Abraham era riquísimo, pero así como una promesa tal cual, yo no la encuentro. Dice que era riquísimo. ¿Por qué? Porque Dios lo amó. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo? Fíjate cómo le habla de primera persona. ¿Qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Altísimo. Tanto los demonios sabía quién era, tanto la persona sabía quién era. Te ruego que no me atormentes. 29. Porque moraba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impidiendo por el demonio a los desiertos.
Entonces, aquí es algo importante. Nosotros muchas veces buscando respuestas, ya sea porque te sientes rechazado, ya sea porque te sientes solo, ya porque si te hace falta escuchar lo que tú quieres escuchar, no lo que Dios dice de ti, lo que tú quieres escuchar, son cosas que utiliza el enemigo para intentarnos apartar del propósito de Dios. Y yo se los digo personalmente, a mí me ha pasado. En mí, ni siquiera usando otra persona, en mí. Porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que Dios quiere de mí. Entonces, eso es algo importante. Tú tienes que saber qué es lo que Dios quiere de ti. Algunas personas recapacitan como Él y regresan a sus pies. Y hay dos formas de postrarse. Una es postrarse, porque el que una persona esté postrada no quiere decir que esté entregando su corazón a Dios. Nada más está agachada. Una es postrarse por miedo a Dios y otra es postrarse por amor a Dios. Son cosas muy diferentes. Probablemente si esta persona se hubiera postrado porque le tenía miedo, no hubiera recibido nada. Se postró por amor a Dios. Cuando él se humilló verdaderamente, Dios no lo rechazó. Pero te fijaste que el pueblo no lo echaba fuera. Él vivía ahí dentro del pueblo. Y el pueblo estaba tan acostumbrado al mover ese, que se dedicaban a apacentar demonios. Digo, puercos, que son figura de demonios. Entonces estaban todos en un mismo mover. Y a veces, porque tú pienses, o lugares que tú piensas que están sirviendo a Dios, probablemente no son de Dios. O personas que tú crees que están sirviendo a Dios, muchas veces no son de Dios. Y esto es importante. Yo les platicaba a los varones que después de que me pasó eso a mí, durante 1 año, 2 meses, Dios a mí no me dijo nada de mí. Nada. Ni por boca de un profeta, ni en lo personal. No me dijo nada. Me dijo, ve y dile a fulanito, ve y dile a sultanito. Pero a mí, no me dijo nada. Nada. Y yo le decía a Dios, bueno, pues estás enojado conmigo, estás molesto conmigo. ¿Y sabes qué? Es algo que Dios utiliza para forjarte un carácter. Porque lo más sencillo en ese momento era a lo mejor haberme dado la vuelta y haberme ido. Y haber dicho, como muchos, es que fulano es el culpable, sultano es el culpable y yo mejor me voy. Pero yo le pedí a Dios que si lo que estaba yo pensando en mí era de Él, no estoy hablando de los demás, de mí, yo, lo que yo pensaba, si era de Él, que me lo confirmara. Y a mí no me lo confirmó. Hasta antes del Congreso de este año, Dios volvió a hablar conmigo. Sí me dijo, ve y dile a fulano, y sí ve y dile, pero yo le preguntaba, ¿y yo qué? Nada, como dice el pastor Daniel, prip, prip, o sea, como el grillito. Nada, nada. Y eso no quiere decir, porque a veces Dios cuando calla es porque está obrando, está haciendo las cosas. Y yo te puedo decir que cuando hay una prueba de este tipo es porque viene una gran bendición para la vida de las personas. Y a veces eso es lo que tenemos que entender, que a veces cuando tú no ves a corto plazo una respuesta, es porque Dios está trabajando en ello. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces, volvemos a lo mismo, la forma más fácil de endemoniarse es pedir perdón y volver a pecar.
pedir perdón y volver a pecar, pedir perdón y volver a pecar. Porque si vamos sumando de 7 en 7, se hacen muchísimos demonios. Y entonces tenemos que tener cuidado. ¿Y sabes qué hace al final Dios? Cuando ya la persona no quiere cambiar su postura, Dios no lo rechaza, simplemente lo deja que siga con su pecado. Que siga y que siga y que siga, al punto que ya no hay para atrás. Eso probablemente le pasó a esta persona. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero a lo largo y se ahogó. Es importante saber que todas las personas prácticamente que se topan con Jesús, exceptuando el paralítico que está en el estanque de Betesda, todos van al encuentro de Dios. Nomás él, Dios fue al encuentro con él. Todos los que fueron sanados y todos los que fueron restaurados fueron al encuentro con Dios. Y esa es la postura. Nosotros tenemos que ir a buscar a Dios para poder encontrar la respuesta. Dice: y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron que le había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. A ver cómo lo acaba de sanar, lo acaba de restaurar, lo ves bien, y en vez de decir gloria a Dios, les da miedo. ¿Cómo? Porque ellos prefirieron estar rodeados de lo que no era correcto y seguir ese caminar. Y eso es lo que hoy yo te quiero decir. Si tú ves que algo en tu vida está caminando mal, párate. Haz un alto. Hace un año a mí me tocó ir con el apóstol a un congreso donde iban puros pastores de diferentes partes de la República. ¿Y saben cuál fue la respuesta del común denominador? De todos los pastores era que tenían que dar un alto, pararse y ver si estaban haciendo las cosas bien. Y a veces es necesario que nosotros nos paremos así. Veamos si estamos haciendo lo correcto, si estamos llevando el propósito del cual Dios te habló para tu vida, y si lo estás haciendo como Dios quiere que lo hagas. Porque esta gente estaba tan acostumbrada a estar rodeado de demonios que prefirieron decirle a Dios: mejor vete de aquí. Y despiden a Jesús. Después de haber hecho un gran milagro, les quitó un problemón, porque este hombre les salía al camino y los quería golpear. En pocas palabras, era un endemoniado. Y en vez de decir: ¿sabes qué? Gracias, Señor, porque quitaste este problema de nosotros, mejor quitan a Jesús de su camino para seguir como ellos quieren. Y esto es importante también por el lado de la persona, porque si tú te fijas, al final el hombre que había salido de los demonios le rogara que se dejase estar con él, o sea, con Jesús. Pero Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Él empezó a tener un propósito de Dios, y su propósito era ir y predicar el evangelio. Ir y decir lo que Dios había hecho con él. Mi pregunta es: ¿él se sabía la Biblia? No, lo único que Dios le dijo: ve y diles qué hice yo contigo. Y a veces eso es suficiente. Si tú quieres hablarle a alguien, háblale de lo que Dios ha transformado tu corazón, de lo que Dios ha hecho, los milagros grandes y maravillosos que ha hecho en tu vida. Porque ¿sabes qué? A veces estamos impuestos a hablar de los milagros que hace Dios con otros.
Y Dios día a día nos muestra su favor, su misericordia, su poder, su amor que tiene con nosotros. Y eso es de lo que tenemos que hablar. A mí me llama mucho la atención, porque la verdad es que nos hace falta esa necesidad de ir y buscar a esa gente, de ir y buscar a esos endemoniados, a esos enfermos, a esa gente que está necesitada de Cristo. Y a él le dijo mejor, en vez de seguirme, ¿sabes qué? Ve y haz tal cosa. Probablemente sabía que podría volver a pecar, por eso a lo mejor no le hizo el compromiso de seguirlo, pero probablemente su chamba era esa, ir y mostrar al mundo lo que Dios había hecho con él. ¿Y qué hizo él? Obedeció. A diferencia del otro, el otro nomás se quedó con ser sano y ser salvo. Este no, este sí siguió hablando de Cristo. Y esa semillita que Dios pone en nuestro corazón de tener esa necesidad de ver a más gente salvada, sanada y restaurada, es algo que Dios pone en necesidad de nosotros. Vamos a hablar de una tercera persona que fue sanada. Vamos a Marcos 10, por favor, 46. Entonces hablamos de los leprosos, hablamos de un endemoniado. Ahora vamos a hablar de una tercera persona que también fue sanada. Marcos 10:46 dice: entonces vinieron a Jericó, otra vez Jesús y sus discípulos. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Otra vez clama a mí y yo te responderé. Y muchos le decían: sí, ve y busca a Jesús, sí, ve y acércate a Cristo, sí, ve y acércate a Dios. ¿Qué le dijeron? Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Primer punto, uno de los mandatos que Dios da en el Antiguo Testamento, principalmente en la Torá, es que los ciegos y los leprosos y los enfermos, ¿quién los mantenía si los echaban fuera? Pues el pueblo, ¿no? Ellos eran los que tenían que darles de comer. Y este era un ciego de nacimiento. O sea, toda su vida vivió de recibir limosna, de mendigar, dice, estaba mendigando. Entonces, seguimos leyendo. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego. Fíjense cómo hay dos tipos de personas que rodean a las personas, ¿eh? Unos le dijeron: cállate. Y los otros le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Mi pregunta es: todos los que estaban ahí, ¿a quién iban siguiendo? A Jesús. Entonces hay dos tipos de personas que te pueden rodear: el que te diga, vamos, avanza, tú puedes, sí, adelante. O el que te diga, no se va a poder. No, hombre, tú, ¿a poco eres pastor? ¿A poco quién sabe qué? ¿A poco quién sabe cuánto? Y es gente que te está rodeando, ¿eh? No estoy hablando gente que está afuera, eso es tan peor. O sea, son gente que seguían a Cristo. Entonces, esa parte es importante, porque nosotros, ¿de cuál dos posturas queremos ser? De los que avanzan, de los que le dicen a la gente tú puedes, de los que predican, de los que motivan, y no por ser motivadores, sino incitan a seguir el camino de Dios, o de los que dicen no se puede, no se puede. Porque ¿sabes qué he visto yo en la iglesia? Ya después de algunos años que llevo en esto, que mucha gente
toma cosas como hechos. Y esas cosas las hacen dogmas o las hacen reglas. Y esas reglas las utilizan para lastimar a las personas. Por ejemplo, ¿dónde dice que un cristiano no puede beber alcohol? ¿Dice o no dice? Dice, bebe más no te embriagues. No dice que no bebas, dice no te emborraches, no te embriagues. Porque el embriagarse produce disolución, o sea, haces desfiguros, haces desastres. Esa es la razón. Pero si tú vas a todas las iglesias cristianas, y eso no estoy motivando a gente que beba, que quede claro, y si tienen broncas de alcohol menos, ¿ok? Pero si tú vas a todas las iglesias prácticamente cristianas, te dicen, los cristianos no bebemos. Eso es un pecado. Eso no dice. Y son dogmas que se han establecido a base del tiempo. Y tenemos que leer bien la Biblia. Iglesias donde hay apóstolas, iglesias donde hay un chorro de cosas raras. Y que nosotros, perdónenme, por falta de conocimiento y por falta de no tomar la Biblia, no la leemos y no decimos, a ver, aguántame, eso no es de Dios, eso no dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, ese es algo importante porque la gente a veces hace que las personas no avancen y le ponemos más trabas. Por ejemplo, ¿dónde dice que nada más los pastores tienen que ir a orar? En todas las iglesias normalmente los que hacen las cosas son los que están adelante. Y eso no quiere decir que yo quiero que hagan un relajo, ¿verdad? Pero si por ejemplo Dios te pone en alguien a orar por él, pues si es de Dios, ora por él. La palabra es muy clara. Entonces, dice, entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. O sea, quitó esa cobertura que tenía equivocada y se fue tras Cristo. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Fíjense bien, ¿qué quieres que te haga? Porque ¿qué pasaba con ellos? ¿Qué sabía hacer Bartimeo? Si era ciego de nacimiento, mantenido desde el principio. No sabía hacer nada. Entonces cuando Dios llegue y tú estés clamando y Señor, abre mis ojos espirituales, Señor, abre mis sentidos espirituales, Señor, que yo avance. ¿Sabes qué? Cuando tú le dices esto a Dios, Dios te puede decir, ¿eso quieres que yo haga? Porque de ahí para adelante es trabajarle a Cristo. Por eso a veces nosotros no recibimos eso que pedimos. Porque Dios conoce nuestro corazón. Y si abre tus ojos espirituales, y si abre tus oídos espirituales, y si abre todos tus sentidos espirituales, es porque vas a crecer y lo vas a dar a otros en poder, en amor, en autoridad de parte de Cristo. Y Dios conoce nuestro corazón y a veces dice, no, este no lo va a hacer. Nomás lo está diciendo, ahora sí como dicen en mi rancho, de dientes para afuera. Eso es importante porque eso le pregunta a él. Le dijo que recobre la vista. Y él sabía que a partir de esa fecha en adelante él se tenía que mantener él solito. Él tenía que hacer el trabajo que Dios le dijera y aparte otro extra que era secular, que era mantenerse a sí mismo por lo menos. Entonces, esa es la parte. Cuando tú le dices a Dios, muéstrame, dime, enséñame, todo eso es porque vas a entender que ya la responsabilidad va a ser tuya. 52. Y Jesús le dijo, ven, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Se fijan cómo él primero no siguió a Jesús? Él nomás recibió su sanidad. El segundo, Jesús lo siguió a él. Y el tercero, él siguió a Cristo.
Esa es la postura real que tenemos que tener como hijos de Dios. Nosotros ser los que seguimos tras de Cristo, no Dios tras de nosotros. No necesitamos estarnos, que Dios nos empuje y órale, y aváncele, y ándele. No, es que tú estés dispuesto a pagar el precio. Y otra de las cosas que me importa mucho decirles y que quiero decirles es, había una ley, Levítico 19:14, y a ellos se les olvidó. Lo llevaron al extremo. Y a veces nosotros se nos olvida para qué fue nuestro llamamiento, para qué fuimos llamados, para qué fuimos restaurados. Dice Levítico 19:14, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni compadeciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre el pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. No vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese era el mandamiento. ¿Y qué hicieron ellos con estos? A todos los rechazaban. Ese no era el mandato. Dice que los debían de amar, que los debían de proteger, que los debían de guardar. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque Dios funciona al revés de como nosotros pensamos. Dios piensa al revés exactamente de como piensas tú. ¿Sí? Dios siempre funciona al revés. Las cosas del mundo son al revés de las cosas de Dios. ¿Qué dice Dios? Para el mundo, verte feliz es el que ríe, ¿verdad? Todo el que vemos, ¡ja, ja, ja!, está bien contento. Para Dios, bienaventurados son los que lloran. Para el hombre, ser el primero, ¡wow!, primer lugar. Para Dios, los últimos serán los primeros. Para el hombre, es mejor que las personas le sirvan. Ser gente de autoridad. Para Dios, mayor es el que sirve. Para el hombre es mejor ser exaltado, que digan wow. Para Dios, los que se humillan son los que van a ser exaltados. Nos despedimos de la gente del internet. Dios me los bendice, que Dios los guarde, que estén orando mucho y que esta palabra les sea de gran bendición para sus vidas. Un saludote.